Bueno, lo que nos enseñan en la escuela es que la economía, pues es el sistema económico que nos rige del día a día, ¿no? Funciona a través de lo que podemos comprar, lo que podemos vender, y hay afuera algo que se llama el libre mercado, en donde nosotros podemos ir y llevar nuestros bienes y venderlos o servicios y venderlos e intercambiarlos por dinero, ¿sí? Esa es una versión muy simple de cómo funciona el modelo económico. Nos dicen que ese sistema opera como una ciencia, de hecho lo catalogan como una ciencia social. Entonces nos dicen, sí, mira, siempre y cuando tú tengas un servicio o un producto que vender, el mercado le va a dar un precio justo o exacto de acuerdo a ese modelo. Pero eso en realidad es un mito. Si vemos cómo funciona el modelo económico realmente existente, o sea, el que está allá afuera y el que rige nuestras vidas del día a día, pues nos vamos a dar cuenta que está influenciado por muchas cosas, por la historia, por estructuras políticas, por quién tiene más poder, quién agandalla a quién, me explico. Entonces hay todo un modelo detrás que está rigiendo, que es social y que no es económico. Entonces, cuando preguntamos qué es la economía y cómo impacta en nuestras vidas, tenemos que entender que detrás de esa supuesta idea del mercado, en donde todo funciona de forma muy bonita y se equilibra solito, hay fuerzas, ¿sí?, que hacen que este mercado sea sumamente desigual. Alguien se beneficia mucho más a costa de los demás. ¿Y cómo, por qué digo eso? Porque hoy, en 2023, ¿no?, el momento que grabamos este video, hay 8 personas que tienen más riqueza que la mitad de la población del planeta. O sea, hay 8 mil millones de personas en el mundo y solo 8 personas, contadas, o sea, con las dos manos, 8, tienen más dinero que la mitad. Entonces vivimos en un mundo que es excesivamente desigual, vivimos en un mundo que produce inequidad a gran escala y que lo hace a expensas de personas y de ecosistemas, o sea, de vida humana y no humana, es decir, animales y plantas, que se tienen que sacrificar para que estas personas puedan acumular poder y riqueza. Esa es la forma en la que opera la economía en el día a día. ¿Sí? Tenemos que entenderla como un sistema social institucionalizado, es decir, que las instituciones políticas, públicas y privadas operan para producir este modelo de inequidad social. Para entender un poquito cómo opera esta idea de la economía, tenemos que poner un apellido, ¿no? O sea, la economía es capitalista. ¿Qué quiero decir con eso? Que depende de un modelo en el que la posibilidad de tener acceso a bienes compartidos se reduce, ¿sí? Porque o más bien se sustituye por el acceso a un salario. Entonces, ¿qué pasa cuando el capitalismo lo que hace es designar trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, para una fábrica de zapatos, en donde dice, bueno, los trabajadores van a hacer 8 horas de producción de zapatos y luego yo les voy a dar un salario, ¿sí? En un modelo anterior al capitalismo tal vez no hubiese habido necesidad del salario. ¿Por qué? Porque podría haber sido una economía solidaria que operara de forma distinta, ¿no? De repente había personas que se dedicaban a producir zapatos, cambiaban esos bienes por otras cosas que necesitaban, por ropa, por comida, por el cuidado de los hijos, también son servicios, no son solo productos los que se pueden intercambiar, recordemos, ¿no? Por el cuidado de los hijos, el cuidado de los ancianas, de los ancianos, y era una economía que dependía de la solidaridad y de la forma de compartir, ¿no? Cuando llega el capitalismo, lo que dice es, yo no quiero que la comunidad comparta entre sí misma, sino que quiero que se haga dependiente del salario. Entonces el trabajador, la trabajadora de la fábrica de zapatos, lo que va a hacer es depender de ese salario. ¿Sí? El problema es que quien es dueño de la fábrica de zapatos, que posiblemente es un hombre blanco, porque el privilegio siempre va para los hombres, vivimos en una estructura patriarcal y que también pues, está intercalada por una discusión de raza, ¿no? De blanco, negro, etcétera. Entonces, estas personas que se enriquecen de esa producción acumulan lo que se le llama la plusvalía, o sea, ese dinero que venden el zapato no se le va directo todo a las y los trabajadores, sino que el precio se infla, viene el costo del valor del zapato más el costo que es la plusvalía, lo que ganan los dueños de la planta. Entonces, obviamente los dueños se hacen mucho más ricos y el salario de los trabajadores se va reduciendo o se mantiene mientras el otro se incrementa para pues el dueño, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, pues esa ha sido la discusión de cómo se organiza ese modelo de economía, ¿no? Estas personas que ganan muy poco por trabajos que pueden ser muy duros, que pueden durar más de 8 horas, que además se tienen que organizar en sindicatos y tienen que pedir colectivamente una representación ante el dueño de la fábrica, pues
normalmente se ven explotadas por ese modelo económico. El que se hace multimillonario a raíz de esa producción de cosas, pues es quien más se beneficia y que a veces no tiene que pagar pues los costos asociados a ese modelo, ¿no? Las enfermedades de los trabajadores, que si a alguno se lastima un dedo, no puede ir a trabajar un día, se le descuenta el salario del pago, etcétera. Entonces tenemos que tratar de entender que este modelo de cómo se organiza la economía se presenta muy bonito cuando nos dicen, bueno, es para que todo el mundo pueda comprar y tener acceso a todo, pero realmente todas y todos tenemos acceso a esos bienes y servicios. La respuesta es que no. Hay quienes se benefician mucho más de ese modelo económico a expensas o a costa de esas otras personas. O sea, cuando hablamos de capitalismo, ¿sí? Como dijimos al principio, se nos da la impresión de que es un modelo económico, que funciona allá arriba, allá afuera en el libre mercado, en el intercambio de bienes y servicios, y que siempre y cuando haya reglas claras y no sé, una propiedad privada, va a ser suficiente para que funcione y opere ese sistema. Pero en realidad el capitalismo es un sistema social de desequilibrio de poder, ¿sí? Como les decíamos al principio, hay gente que se beneficia mucho más de este proceso y hay un montón de gente que se tiene que sacrificar, incluidas personas, ¿no? O sea, humanos y no humanos, que se tienen que sacrificar para que ese modelo pueda seguir operando. Entonces, cuando nos dicen es que el capitalismo produce explotación, por ejemplo, a los trabajadores, a las trabajadoras de la fábrica de zapatos, se les explota, ¿sí? Porque trabajan tiempo y no se les remunera de forma correcta lo que producen con su trabajo, ¿sí? Esa es la idea clásica de la crítica al capitalismo. Pero si hoy vemos cómo opera ese sistema, vemos que el capitalismo cada vez es más violento y no necesariamente requiere de un sistema de explotación de trabajadores y trabajadores, sino que busca expropiar otras personas, ¿sí? Y otros ecosistemas, otras naturalezas. ¿A qué me refiero con eso? Es que el capitalismo ya produjo un montón de cosas en las fábricas y ahora ya no puede producir de ahí dinero, riqueza. Necesita encontrar otros lugares, lo que le llamamos fronteras de producción, en donde pueda, ¿sí? Acaparar más riqueza. Y entonces, ¿qué hace el capitalismo? Bueno, pues va y produce megaproyectos de infraestructura, produce nuevos aeropuertos, nuevas refinerías, nuevas trenes, ¿no? Grandes proyectos de infraestructura que pueden capturar, ¿no? Mucha inversión y que implican, pues, encontrar nuevos lugares donde puedan extraer valor. Entonces, por ejemplo, empieza a mercantilizar cosas que antes no se podían vender y comprar en el mercado. ¿A qué me refiero? De repente, cuando hay una innovación tecnológica, el capital dice, voy a acumular la energía del sol, voy a acumular la energía que produce el viento y la voy a vender, ¿sí? Pero antes eso no pasaba, antes era el viento y el sol, pues no, a nadie le cobraban factura, ¿no? Eran gratis para todas y todos. Lo que hace el capitalismo es encontrar e identificar esos nuevos espacios en donde puede obtener a capturar riqueza y transformarla en riqueza material, o sea, en dinero. Al capitalismo le importa la esfera de la producción, es decir, la producción de cosas y la venta de servicios, ¿no? O sea, los zapatos y el trabajador que produce con su trabajo los zapatos. Pero no le importa y no paga el trabajo de las mujeres en sus casas que están alimentando a esos zapateros que van a la fábrica todos los días. No le importa ni paga lo que le pasa a la naturaleza cuando están produciendo esos zapatos y no le importa y no le paga al Estado, que está subsidiando todo ese proceso, que está asegurando que todas esas personas tengan pues, servicios de salud, que tengan casa, vivienda digna, todo el Estado está proveyendo y proveyendo y proveyendo y el capitalista se está haciendo rico, rico, rico sin pagar ninguna cuenta, ¿sí? O sea, le sale gratis todo eso al sistema del capitalista. Si pensamos, ¿no? Cómo funciona el capitalismo asociado con la naturaleza, aquí es donde empezamos a ver que el capitalismo lo que produce es degradación de la naturaleza. O sea, él degrada los ecosistemas, produce zonas de sacrificio, lo que podemos ser zonas de muerte, en donde tenemos que contaminar lugares enteros, tenemos que extraer lo que le llamamos recursos, que en realidad es naturaleza, para producir cosas. Entonces, si pensamos en los zapatos, por ejemplo, yo les dije hace un momento que la idea del capital es producir más capital, o sea, enriquecerse, acumular dinero. Entonces, no es el interés del capitalista producir una fábrica de zapatos y ganar dinero, sino una vez que esa fábrica de zapatos es productiva, va y pone otra, y 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 así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el capitalismo empieza a demandar más cosas, o sea, las fábricas empiezan a demandar cada vez más árboles de hule que hay que ir a talar y hay que producir, tenemos que ir a cortar
hectáreas de selva para sembrar árboles específicos que produzcan el hule de las suelas. Tenemos entonces que contratar a más personas para hacer en la costura de los zapatos, etcétera, para llevarlos y llevarlos de un lugar a otro. Requerimos combustibles fósiles para los camiones que los transportan, etcétera. Entonces, este modelo de producción de zapatos empieza a generar degradación hacia lo natural. Empieza a demandar agua para pues limpiar toda la producción que sale, empieza a generar mucho desperdicio de agua, empieza a emitir CO2, ¿no? De toda la fábrica que está con máquinas produciendo todo el tiempo, que están calentando el planeta y al mismo tiempo empiezan a producir pues degradación de bosques y de suelos, ¿no? Entonces, este modelo lo que hace es demandar de afuera y no reproducirlo después. ¿A qué me refiero con eso? Es que una vez que cortan, no es como que van y siembran esos árboles que cortaron en otro lado. Una vez que sacan el agua del río y luego la echan contaminada, ellos no pagan las platos sucios, o sea, no van a limpiar el río contaminado, ni van a resarcir o a revivir el suelo que contaminaron al que le cortaron los árboles, ¿no? Entonces, este modelo lo que produce es acumulación, esa acumulación de capital que se transforma en riqueza en términos de dinero, lo que hace es dejar atrás todo un largo, largo camino de degradación y destrucción de naturaleza y de personas que se ven afectadas por ese modelo. Entonces, si hoy pensamos en fenómenos, ¿no? Por ejemplo, como el cambio climático, como la pérdida de la biodiversidad, que son problemas a nivel global que todas y todas vivimos en el día a día y que ya que incluso cada vez son más personas las que lo experimentan de forma viva, o sea, que están en las fronteras, donde cada vez es más caliente, que no pueden salir de sus casas porque hay temperaturas de 40 a 50 grados, no, que no tienen agua, que no tienen acceso a comida sana, son consecuencias de este modelo de acumulación de capital. ¿Sí? Entonces, lo que nos toca a nosotros ahora hacer es hacer lo que le llamamos pensamiento crítico, es tratar de hilar cómo este modelo que ha hecho que 8 personas sean más ricas, ¿no? Está asociado a la degradación de nuestros bienes naturales, de la naturaleza, del medio ambiente y de nuestras propias vidas, ¿sí? Entonces tenemos que entender esta degradación como algo que está inscrito en el ADN del capitalismo. O sea, no puede haber, y esto es muy importante, un capitalismo verde, sostenible, bonito, con cara humana, que sea justo para todas y todos. ¿Por qué? Porque el capitalismo necesita desigualdad, recuerden, necesita acumular, entonces alguien tiene que perder, así sea humano o naturaleza, ¿sí? Como necesita acumular, entonces bajo ese modelo no hay forma de que tengamos un modelo que sea justo para todas y todos. Tendríamos que pensar en otro modelo económico que sea justo para los seres humanos, pero también para los no humanos, para conservar la naturaleza, las especies, las cataratas, las selvas, los bosques tropicales, changos, hasta cucarachas, ¿no? O sea, tenemos que tener entonces un modelo que pueda proveer a esas personas humanas, a los humanos y no humanos de justicia, y no solamente a quienes acumulan, quienes están en las cúpulas, de que se hacen millonarias y millonarios por este sistema, ¿no? El interés que tenemos que hacer ahora y lo que nos compete cuando hacemos pensamiento crítico a este sistema es decir, ¿cuáles son esos nuevos lugares en donde el capitalismo se está expandiendo? ¿Qué tipo de tecnología se está utilizando para hacerse, o sea, para hacerse de esa acumulación? Y a partir de eso proponer resistir a hacer algo distinto, ¿no? Entonces es muy diferente pensar en una energía renovable que es para el bien del capitalismo, ¿sí? Un megaproyecto eólico, un megaproyecto solar, que básicamente lo que busca es comodificar, o sea, hacer comerciable el sol o el viento, a poner paneles solares o una turbina eólica colectiva y comunitaria que le puede servir a la gente a nivel local, ¿sí? Son dos formas muy distintas de entender cómo nos relacionamos en este caso con el sol, con la energía del viento, ¿no? Entonces, creo que es algo importante decir. Este mito de que el capitalismo funciona solamente en el ámbito económico nos distrae de darnos cuenta cómo realmente funciona el capitalismo en el territorio, asociado a nuestras vidas, cómo lo experimentamos en el día a día, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a repensar. La casa, por ejemplo, ¿es un derecho o es algo que se compra y vende en el mercado? Según el capitalismo, es algo que se puede comprar y vender, que tiene un costo y tiene un precio, y que siempre y cuando uno lo pueda comprar, pues adelante. En realidad lo que deberíamos decir, no, cada quien tiene derecho a un lugar digno, ¿no? Y justo, equitativo, con suficiente espacio para todas y todos los que habiten. La energía, lo mismo. ¿Es un derecho o es algo que se puede comprar y vender? Según el capitalismo se puede comprar y vender bajo una red de producción y intercambio de energía. Lo que nosotros debemos decir es no.
tenemos que tener acceso a suficiente energía para satisfacer nuestras necesidades del día a día, ¿no? Entonces ahí podemos empezar a repensar cómo el discurso, esta idea del capitalismo opera en nuestras vidas y cómo podemos empezar a criticarla y a pensar en una economía distinta. Ideas como que el que contamina paga, ¿no? O poner un impuesto, o que el Estado gestione un modelo de capitalismo que sea más equitativo, suele dejar de lado realmente cómo funciona el capitalismo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando llega el Estado a promover el que el contamina pague, a decirle a la empresa, oye, tienes que resarcir el daño que hiciste. Cuando estabas produciendo zapatos, emitiste un montón de CO2, calentaste el planeta, emitiste o sea, tiraste un montón de agua sucia al río y lo contaminaste todo y ahora la gente no tiene que tomar y cortaste un montón de árboles, entonces ya no tenemos aire puro porque ya no hay nada que lo purifique, ¿no? Entonces cuando llega el Estado y le dice a la empresa qué va a hacer, va a decir, no, pues a mí por qué, entonces va a demandar, se va a tomar un tiempo ahí haciéndose pato para no pagar, hasta que por fin lo convencen, va a acabar pagando una poquitez, ¿sí? No va a dejar nada y el daño va a ser a largo plazo. El daño del cambio climático se experimenta en mucho tiempo después, ¿sí? De lo que produjo la empresa hace 50 años. Hoy estamos viviendo esas consecuencias. La degradación que produce en el agua es posiblemente mucho más cara de resarcir de lo que cuesta contaminarla. ¿Me explico? Entonces, ninguna empresa va a querer pagar eso, va a hacer mucho pato para pagarlo, y si alguna vez llega a pagarlo, va a pagar muy poco. Entonces, lo que hay que repensar es cómo podríamos ser nosotros prever eso antes de que suceda. Y eso es una propuesta en donde no necesitamos que el Estado sea quien esté poniendo normas y esté diciendo reglas, sino nosotros, es decir, como colectivo, como comunidad, como Estado, como país, es negarnos a que las empresas hagan ese tipo de destrozos, a que el Estado sea el que siga permitiendo a esas empresas hacer esos destrozos. Entonces, por ejemplo, tendríamos que decir, si va a haber una empresa de zapatos, pues que haya una o dos, las que sean necesarias, para que una vez que todo el mundo tenga zapatos, dejemos de producir zapatos, ¿sí? Ese es el tipo de cosas que tendríamos que estar pensando como sociedad, ¿sí? Porque como individuos, ¿qué nos pasa? Nos llegan y nos dicen, oye, pues cómprate los Nike, oye, cómprate los Adidas, oye, cómprate los Reebok o cualquiera de estas marcas, y nos acaban diciendo que cualquier persona sensata tiene 16 pares de zapatos para correr que sirven para lo mismo en su closet, ¿no? O ahí en su casa. En realidad, necesitamos unos pares de zapatos que duren un montón de tiempo para que no tengamos que estar compre y compre, ¿no? Y si se friegan esos zapatos, pues vamos con el zapatero a que los arregle, ¿no? Pero ese es un modelo de economía distinta, es un modelo de economía compartida, es un modelo de economía solidaria. ¿Por qué? Porque le hace bien al zapatero tener trabajo y no le estamos beneficiando a la gran corporación, ¿no? Que es la que está generando contaminación y la que nos está, pues, degradando el ambiente, ¿no? Entonces, ese es un poco como tendríamos que repensar ese modelo. Por muchos años hubo una visión que separaba dos bandos, ¿no? De un lado eran las economías capitalistas y de otro eran las economías socialistas, ¿no? Esto fue durante pues, casi la mitad del siglo XX, ¿no? La segunda mitad del siglo XX se rigió de esa forma. Y pues lo que vimos ahí es que supuestamente había un modelo que era socialista, o sea, que todo era compartido, que no había propiedad pública y no privada, pero, ¿no? Más bien, y del otro lado de los capitalistas era justamente una visión de propiedad privada, en donde había una constitución de la economía a partir de esa capacidad de poseer cosas. El otro era, digamos, colectivo, todo era colectivo. En realidad, ninguna de esas alternativas, o sea, el modelo socialista no fue una alternativa al modelo capitalista, más bien fue un cuestionamiento superficial de una economía distinta. Entonces, normalmente cuando alguien hace una crítica al capitalismo, la primera reacción es decir, no, pero si el socialismo no funciona, están locos pensar que vamos a tener que volver a proponer algo así. La realidad es que ese modelo no fue un capitalismo de Estado, es realidad, ¿no? No fue una alternativa realmente socialista. Entonces, ¿puede haber algo distinto al capitalismo? La respuesta es sí. No tiene que ser socialista, puede llamarse de mil formas, puede llamarse economía solidaria a nivel local, puede llamarse economía convivial, puede llamarse bienes comunes compartidos, ¿no? O puede llamarse economía socialista del siglo XXI, o como le queramos llamar, ¿no? Puede tener diferentes escalas, es decir, puede ser a nivel local, puede ser a nivel estatal, puede ser a nivel país, tal vez algún día ojalá sea global, pero ahora la forma en la que se lo podríamos entender sería partiendo desde lo local, desde las necesidades fundamentales que tenemos, cómo tendría que operar la economía. Porque hoy funciona exactamente al revés. Hoy la economía nos dice qué es lo que queremos y cómo lo queremos.
Tenemos que tener acceso a bebidas con azúcar, a Coca-Cola, a papitas, a comida chatarra, a un montón de cosas que realmente no necesitamos y que terminan por no nutrirnos, ¿sí? Si le damos la vuelta a esta pregunta y decimos qué necesidades tenemos como sociedad, tenemos que alimentarnos, tenemos que tener un hogar digno, queremos puedes tener espacios conviviales con nuestras familias, amigos, a tener acceso a energía, agua limpia, ¿no? Son necesidades básicas y fundamentales. Y todo eso se podría proveer a través desde lo local, producir comida desde huertos colectivos y comunitarios, desde productores que estén especializados en eso, hacer colectas de agua colectivas, producir casas de formas tradicionales en donde hay suficiente para todas y todos. Y de esta forma la economía no se basa en bienes y servicios, sino se fundamenta en las necesidades colectivas desde lo local. Hay muchos ejemplos de este tipo de economía. Como les digo, se llaman de muchas formas. En América Latina le dicen buen vivir, en Oaxaca le dicen la comunalidad, en África hay algunos lugares que le dicen Ubuntu. En Europa hay toda una tendencia que parte de una crítica al modelo capitalista, que se llama el de crecimiento, pero que propone también una visión radicalmente distinta de ese modelo económico. Entonces, sí hay muchas de estas formas y parten de este principio fundamental básico, que es decir, qué es lo que necesitamos colectivamente, no como individuos, porque lo que necesitamos como individuos se puede satisfacer a través de lo colectivo, pero a través de ese bien colectivo, identificar qué es lo que necesitamos y cómo podemos producirlo. Y que esa, aunque parece una idea muy simple, es una idea muy radical, porque lo que hace es cuestionar cómo operan esta forma de acumulación capitalista que hoy rige la economía y proveer una alternativa que es pues para el bien de todas y todos, ¿no? En donde no hay alguien que se beneficie de más que el resto, sino que todas y todos podríamos ser iguales, tener acceso a los mismos bienes y servicios y proveernos las cosas que son fundamentales para tener una vida digna.